Bon dia, una setmana més aquí a la veu de l'empresari a ETV, 25 Televisió, la xarxa de televisions privades de Catalunya, concretament la xarxa TDI. Anem a obrir programa aquesta setmana amb un servei que dona una empresa concretament, que és la gestió del marge. Tenim que saber quin marge tenim i com el tenim que gestionar a les nostres empreses perquè siguin solvents i d'alguna manera siguin productives. Ens acompanya el Francisco López, que no és la primera vegada que està aquí al plató amb nosaltres. Francisco, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la hora que sea, y nos vean. Buenas tardes, lo que queráis. Buenos. Vamos a empezar, primero, antes que nada, para que la gente sepa de qué vamos a hablar, vamos a explicar, cuando hablamos de lo que es la gestión del margen, ¿de qué estamos hablando exactamente, no? La gestión del margen estamos hablando exactamente de lo que, de una filosofía que se aplica en toda la empresa, y que consiste en eliminar la obsesión por incrementar las ventas para centrarse y sobre todo centrar todas las actuaciones en ser lo más rentable posibles, es decir, en incrementar el máximo el margen. Por lo tanto, puedo vender más o puedo vender menos, pero puedo ganar mucho más, para disociar un poco lo que es esa necesidad que tienen muchas empresas de cada año vender cada vez más, es ganar cada vez más. Hablamos de cómo incrementar la rentabilidad de una empresa, exactamente. Totalmente, es exactamente eso, es qué mecanismos y qué filosofía y cómo tengo que enfocar las necesidades de mi empresa para enfocarlas exclusivamente en incrementar la rentabilidad a partir de instrumentos conocidos que todo el mundo tiene a su alcance, pero que no se utilizan o no se utilizan correctamente en la mayoría de las empresas. Una forma de explicar también qué es más importante, si las ventas o los beneficios. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y si cuando no es lo mismo, ¿eh? No, no es lo mismo, porque no es la primera vez que oímos hablar de empresas que han incrementado las ventas y que acaban cerrando. ¿Cómo se puede ser más competitivos sin tener que bajar los precios exactamente? Es uno de los temas centrales, porque está muy de moda, además, aquello de vender más barato, de bajar precios para vender más. Incluso sin recortar gastos, a lo mejor, ¿no? Totalmente, y sin recortar gastos. Lo que pasa es que muchas veces una cosa es consecuencia de la otra. Recorto gastos para poder vender más barato porque quiero bajar mis precios y como que no llego a la cifra que yo esperaba, pues entonces sigo recortando gastos y sigo recortando precios. ¿Cómo se puede ser más competitivos con precios? Pues yo diría que incrementando los precios. Aunque parezca... a veces las empresas se niegan porque tienen miedo, ¿no? Totalmente. Decir, si ya me cuesta venderlos y tengo que incrementar un porcentaje va a ser peor todavía. Sí, porque tenemos la idea equivocada, y sobre todo el empresario tiene la idea equivocada de que el precio depende de sus costes directos, de sus costes de empresa. Y el precio no tiene nada que ver con esos costes, es decir, como lo explicábamos en la última entrevista, tiene mucho que ver con la percepción que yo tengo del producto que quiero comprar. Incrementar el precio de manera controlada, sabiendo dónde, cómo y de qué manera se tiene que incrementar el precio y en qué productos, puede suponer un incremento de la facturación con los mismos costes, con las mismas estructuras, y supone directamente un incremento de lo que es el beneficio y el margen con el que trabajan. Yo recuerdo el caso de una amiga que tenía una tienda y que no le cuadraban los números, o sea, no le cuadraban. Y a partir de aquí vendía, pues le pregunté cuántas piezas vendes al mes, tan fácil como eso, es decir, cuántas piezas vendes en total. Y me parece que decían entre 3.000 y 4.000 piezas al mes de diferentes tipos, camisetas, pantalones, etc. Y le dije, bueno, pues sube €1 en cada pieza. Si tú subes €1 en cada pieza, no dejarás de vender unos pantalones porque están a 15 € en lugar de 14, pero tú habrás incrementado tus ingresos en 3.000 € con la misma estructura, vendiendo las mismas. Lo que parece esto muy fácil, no se trata de hacer, por ejemplo, €1 a todos sitios, sino que se trata mejor de hacer pues 50 céntimos en una pieza, €1,50 en otro. Es decir, es aprender a gestionar cómo pongo yo mis precios para incrementar la rentabilidad y, por lo tanto, tener muchas más posibilidades que con un volumen de venta determinado yo pueda incrementar mi rentabilidad y pueda incrementar mis beneficios. Estaríamos hablando de que una empresa que solo sea capaz de recortar para ser competitiva, de alguna manera, ¿no es una empresa competitiva? No, exactamente. Ligamos muchas veces el recorte o la reducción de gastos o la reducción de salarios, porque siempre va, desgraciadamente, siempre va junto, ¿no? Variado. Siempre digamos esto con yo quiero ser competitivo, por lo tanto voy a recortar gastos porque quiero vender más barato. Y no tiene nada que ver, es decir,
La competitividad de una empresa no tiene nada que ver con sus costes ni con sus salarios, tiene que ver con su capacidad de ser productiva. Si yo soy capaz de fabricar 10 cosas en una hora, seré mucho más competitivo que quien fabrica 5 cosas en una hora. Y ese proceso de competitividad que requiere inversión, requiere formación del personal, requiere muchas más cosas, es más complejo que cuando hablamos de recortar salarios, porque esto es más directo, es más rápido, es más evidente. Pero si yo lo que hago es recortar salarios y recortar gastos, lo que estoy haciendo también es un poco quitándole el valor añadido que pueda tener mi empresa, porque estoy recortando servicios, estoy recortando capacidad de respuesta, estoy recortando muchos elementos que son los que realmente son la imagen de mi empresa. Si yo recorto personal de atención al público y no atiendo al público, pues tendré un problema. Se me van a enfadar los clientes. Una de las cosas que una empresa, lo primero que recorta suele ser el departamento de marketing. Siempre. Cualquier tipo de promoción de la empresa, yo creo que es un error, de hecho. Totalmente, Porque totalmente. si no te conocen, no existes. Si no existes, nadie te va a tocar el timbre para comprarte a ti, teniendo la competencia que tenemos habitualmente en todos los mercados, ¿no? Totalmente. Y además, en lugar cuando hablamos de recortar gastos y hablamos de recortar salarios, hablamos de recortar gastos de marketing o de acciones comerciales, es un poco como aquellos equipos de fútbol que cuando van al campo marcan 1-0 y pues se replegan, se ponen detrás a la defensiva y acaban marcando 3, ¿no? Se trata de ir más adelante, se trata de ir mucho más de buscar más oportunidades de mercado, más oportunidades de negocio para aprovechar todo ese potencial de personal que tenemos. Siempre se ha hablado en conferencias a nivel empresarial que el recorte en marketing no suele ser, sobre todo, no suele ser una de las grandes ideas para que una empresa se ahorre algo del dinero en su presupuesto, ¿no? O sea, lo que es fundamental es gestionar bien el margen. Ese margen. Tú eres un especialista concretamente en la gestión del margen. Yo llevo 8 años dedicado única y exclusivamente a enseñar a las empresas lo que es el margen, cómo se gestiona, cómo se aprovechan las oportunidades para obtener más margen, y todo eso sin entrar en recortes, sin entrar en reducciones de gastos, que es importante más el control del gasto que la reducción. Es decir, si yo mis gastos son de 2 millones de euros, pues yo tengo que cubrir esos 2 millones de euros porque es lo que conlleva el servicio que estoy dando, ¿no? ¿Qué resultados se producen en una empresa si son capaces de aplicar correctamente el margen en esta gestión? Estamos hablando de un incremento de los márgenes entre un 20 y un 30%. ¿Sin tener que recortar? Sin tener que recortar. Sin tener que despedir, sin tener que hacer simplemente una buena gestión. Que esa es tu especialidad, ¿no? Exactamente. Nosotros estamos consiguiendo, en algunos casos, hasta un 50% de incremento del margen. ¿En cuánto tiempo se es capaz de poder...? Imaginemos que hay un empresario, un emprendedor, una persona, una startup, incluso, porque puede ser también para pequeñas empresas. Totalmente. Es decir, ¿cómo enfoco mi empresa desde el principio? ¿no? Que a veces la gente que tiene poca experiencia, aunque tenga buenas iniciativas y buenas ideas, a veces no son buenos gestores de sus propios, de la propia empresa porque no tienen esa experiencia. Es decir, ¿cuánto tiempo pueden tardar más o menos en ver un resultado? Después del periodo de análisis, porque una cosa es aquello de poder entender cómo está la empresa y cuál es la situación real de la empresa en cuanto a rentabilidad real, no la que creemos, no la que sale de la contabilidad de Hacienda que llamo yo. Lo que sí que es importante es decir, una vez que tenemos muy claro, que decimos, vale, perfecto, lo tenemos claro, sabemos qué hay que hacer, empezamos. Es muy rápido. Es decir, igual que esta amiga que tengo de la tienda, pues en un mes le ha solucionado un problema, o en 2 meses de ventas le ha solucionado un problema de tesorería, porque no llegaba a final de mes. Estamos hablando de incrementar 1 euro por pieza, que Exacto. realmente nadie va a dejar de comprar algo que quiera por 1 euro. En una ¿no? industria pues puede ser mucho más largo, pero no pasa nunca de empezar a ver los primeros resultados al cabo de 6 meses, 4 o 6 meses. Supongo que puede influir, claro, el nivel de empresa, del tamaño, ¿no? No es lo mismo una empresa con 50 o 70 empleados que una empresa que a lo mejor es una persona que está empezando y tiene una secretaria solamente, ¿no? Es más complicado explicarle a una empresa que tiene 200 trabajadores, porque hay mucho ejecutivo por el medio, que después ponerlo en marcha, que no a una empresa mucho más pequeña, donde si se abrazan al proyecto, lo entienden y se enamoran de él, lo pueden llevar a cabo mucho más rápido. ¿En qué puede ayudar realmente una buena gestión a una empresa? Me refiero, me imagino que el mito ese típico de los pueblos comerciales que están allí en la calle todo el día, para arriba, para abajo, que hoy vendo 10 y el mes que viene tienes que vender 20 y el otro 30, es decir, que a veces están súper presionados. Además, ahora es una época de aquellas terribles en las empresas, porque están pasando balance de lo que han hecho o han dejado de hacer durante el año y ya les están poniendo retos para el año que viene.
Yo hago, una de las formaciones que hago es cómo poner objetivos realistas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces los objetivos pues, no son realistas. Cuando trabajamos con la gestión del margen, lo que hacemos es olvidar por completo y quitarnos de encima el tabú aquel o aquel mito de cada año tengo que vender más, tengo que vender más mercado. Podemos más vender cosas, lo mismo y obtener más beneficios. O vender menos. ¿Dónde te pueden encontrar a ti exactamente, Francisco? Pues a través de la página web que tenemos, que es www.rando-medio-mmc, que quiere decir Margin Management Consulting. .com. Y si no, al teléfono, al 618-772-230. Sencillamente porque hay una cosa que es importante. Yo no tengo un despacho. Mi despacho está en casa de los clientes. Es decir, yo trabajo en casa de los clientes, yo trabajo en las empresas de los clientes. ¿Tú eres un asesor? Yo soy un asesor externo. Muchos años de experiencia. 8 años. Ya prácticamente eres de las únicas personas que se han dedicado a estudiar a gestionar bien el margen de las empresas, que es una cosa que prácticamente hay mucho consultor, hay mucho gestor, hay mucho asesor, pero nadie incide en este tema, ¿no? Y muy buenos, porque además, pero llevan una consultoría muy generalista y yo me dediqué únicamente a decir cómo incremento la rentabilidad de las empresas, con qué instrumentos, con lo que tienen y con lo que tienen entre manos. El punto de partida exactamente, desde el momento en que te llama un señor y llegas a su casa y empiezas, ¿cuál sería exactamente? ¿Qué es lo primero que tú necesitas? Porque esto debe ser como el abogado, no me mientas, ¿eh? Sí. Dime la verdad. Primero que me demos números reales. Claro, ¿qué te cuesta y exacto, cómo vendes? Quiero decir, todos los costes, ¿no? Totalmente. Primero, entender qué estructura de costes tiene. Claro, puede haber gente que usted te dice, oiga, usted me pide demasiadas cosas, esto es secreto. No, oiga, un momento, usted quiere que le ayude a mí, no me puede usted... Yo además necesito la contabilidad y los números reales, porque si no son reales, porque a veces... No es que no sean reales, sino que se autoengañan ellos mismos, ¿no? Yo lo que necesito es la información real de la empresa para entender y para explicarle sobre todo cómo calcula sus costes, por qué está bien calculado o está mal calculados y por qué el margen que sale de ahí no es el correcto y por eso todas sus previsiones fallan. Pues ya lo sabéis, Francisco López, Rando MMC, concretamente. Como él dice, su oficina está en vuestros negocios, concretamente. No importa que sea una tienda de barrio o que sea una gran empresa con más de 70, 80 o 100 empleados. La gestión del margen tiene que estar bien gestionada para que las empresas sean fructíferas de alguna manera y no perdamos dinero, se nos escape por algún agujero que no sabemos. Francisco es la solución, experto con más de 20 años de experiencia en este campo y que de alguna manera, si tenéis dudas, porque a lo mejor vendéis mucho y dices, hostia, vendo mucho, pero realmente no me entra dinero en caja, algún problema tenéis y a lo mejor con la ayuda de Francisco sí podéis solucionarlo. Lo podéis encontrar en www.rando-medio-mmc.com, por supuesto, y también en el teléfono 618-772-230, concretamente. Claro, lo pondremos aquí en pantalla para que de alguna manera, si alguien tiene alguna duda, que no lo dude y que lo llame, ¿eh? Cualquier hora, ¿eh? Que no sea una hora intempestiva. Menos por las 2 noches, pero bueno, en cualquier hora. Pues aquí lo tenéis, un servicio empresarial imprescindible para vuestras empresas. Nosotros no us marxéis porque continuamos, como siempre, aquí a la veu de l'empresari, al Més Coses, com dic jo, com sempre.